Buenos días a todos, somos estudiantes de la Universidad del Tolima, modalidad de distancia en la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Nuestro equipo está formado por Víctor Alfonso Pula, Juliana Alexandra Medina y Francelides Torres. Como requisito para obtener el título de licenciados, realizamos el seminario de profundización en dificultades del aprendizaje en contextos escolares. Para hablar de ello necesitamos tener en cuenta que es una disfunción del sistema nervioso, lo cual significa que puede persistir a lo largo del proceso vital. Se puede percibir en la infancia, niñez y adolescencia, pero en sí son las barreras que impiden la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. En algunos pueden manifestarse con problemas en conductas de autorregulación e integración o interacción social. Una forma para superar estas condiciones es por medio de la educación inclusiva, donde se refuerce el cooperativismo, el trabajo en grupo, la empatía y la comunicación asertiva. A continuación se hace una breve descripción de las dificultades del aprendizaje estudiadas durante el seminario. Entre ellas podemos encontrar el espectro autista, sufren de una deficiencia en la comunicación y en la interacción social. Según la ICD-10 europea, las divide en dos subgrupos principales, el clásico y el síndrome de Asperger. En el clásico, el nivel intelectual es bajo con respecto a la media de la población, y en el Asperger, el nivel intelectual es igual o superior con respecto a la media de la población. También encontramos el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que a grandes rasgos se caracteriza por la baja atención del estudiante o de la persona que lo sufre, perdiendo focalización en las actividades que él realice. Son hiperactivos, no se pueden quedar quietos, por decirlo de esa manera, y en algunos casos acompañados de impulsividad. Otro trastorno es el DEA, dificultades específicas del aprendizaje, que son las alteraciones evolutivas de los procesos cognitivos involucrados en la adquisición y consolidación de la lectura, escritura y cálculo. En este aparecen alteraciones severas como la dislexia y la discalculia, el primero en la parte de la lectoescritura y la segunda en la parte numérica. Asimismo, agrega la dificultad de comprensión y resolución de problemas. Continuamos con la discapacidad visual. Para ello recordemos que el 80% de la información necesaria para nuestra vida implica el órgano de la visión, los ojos. Entonces se presenta cuando hay una disminución parcial o total de la vista. Esta discapacidad influye en aspectos como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Es decir, no enfocan muy bien lo que están observando. Y llegamos al TOT, trastorno opositor desafiante. Es una barrera que se presenta en la niñez y en los preadolescentes. Se caracteriza por el comportamiento desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad. Algunos factores genéticos y ambientales influyen para dar paso a la dificultad del aprendizaje. De este derivan los comportamientos disruptivos que se presentan en la escuela con los estudiantes, el cual nuestro equipo ha hecho profundización. Para ello, Juliana Alexandra Medina nos va a explicar de qué se tratan los comportamientos disruptivos. Comportamientos disruptivos. Como se puede ver en la imagen, tenemos una breve descripción de lo que son y de lo que engloba este tipo de comportamientos. Cuando nosotros hablamos de comportamientos disruptivos, estamos haciendo referencia a algunas conductas negativas que son presentadas en niños y en niñas y se caracterizan por la falta de atención, la impulsividad e inquietud motora, las cuales se ven evidenciadas en algunos factores como lo son la desobediencia, la agresividad física y verbal, la falta de cooperación, problemas de disciplina y en las relaciones sociales, familiares y personales, las cuales pueden afectar el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de comportamientos
suele presentarse más en los hombres que en las mujeres y tienden a ser en la edad de la niñez o en la adolescencia. Nosotros podemos hablar de un niño con comportamientos disruptivos cuando logramos identificar algunos factores como los que nos plantean o nos presentan Montes, Bustos, Hoyuelos y Guerra en el año 2009, los cuales fueron clasificados las conductas disruptivas de acuerdo a su nivel de gravedad de la siguiente manera. Ellos nos hablan de lo que son las conductas disruptivas leves, las conductas disruptivas moderadas y las conductas disruptivas severas. Haciendo una breve descripción de lo que es cada una de estas, cuando nos hablan de conductas disruptivas leves, son aquellas conductas que son relacionadas a conductas incompatibles con toda clase de actividades académicas de los niños, como por ejemplo, no seguir instrucciones, distraer las actividades o hacer cosas diferentes a lo planteado por una persona de autoridad. Cuando hablamos de conductas disruptivas moderadas, eh, estamos hablando de conductas que interfieren en el desarrollo de la clase y distraen al grupo, como por ejemplo, cuando el niño comienza a hacer ruidos, a gritar, a lanzar objetos o a bailar en medio de la clase, del desarrollo de la clase. O también tenemos lo que son las conductas disruptivas severas, que esto ya está a un nivel más avanzado eh, y nos hace referencia de lo que son los comportamientos agresivos, los cuales son capaces de causar daño físico, psicológico. Como por ejemplo, cuando ya el niño agrede a golpes, a empujones o amenazas hacia sus compañeros o a personas de su entorno. A partir de esta definición, hemos encontrado una serie de características que han sido generadas o se pueden evidenciar a través de los comportamientos disruptivos y las hemos dividido en dos factores, en lo que son los positivos y los negativos. En los factores positivos podemos evidenciar que los niños con este tipo de comportamientos suelen ser carismáticos, creativos y poseen un alto nivel de liderazgo. Y en los factores negativos tenemos lo que es la disfunción en el proceso educativo, la enseñanza y aprendizaje, un alto nivel de fracaso escolar, las afectaciones en el clima de convivencia escolar, la distracción personal y la de sus compañeros y la distorsión a la hora de realizar las adecuadas desarrollo de las tareas. Luego de tener una definición más clara sobre lo que son los comportamientos disruptivos, damos a conocer un instrumento tipo protocolo de detección como el que podemos evidenciar en la imagen, en la diapositiva, el cual nos permite realizar un primer paso, que es el diagnóstico para personas con comportamientos disruptivos. Este instrumento fue aplicado a nuestra niña Dee del caso correspondiente, en donde logramos evidenciar un alto índice de comportamiento disruptivo y de acuerdo a esto se hace necesario realizar una intervención pedagógica en el entorno educativo, social y familiar de la niña. Nuestro compañero Francelides Torres es el encargado de realizar la socialización y el análisis del caso Dee. A continuación vamos a hablar sobre los comportamientos disruptivos de Dee. Es una niña de 10 años, estudia en un colegio público, es hija de una madre cabeza de familia y ahora miramos 4 áreas de la vida de ella y 2 factores. Personal. La niña tiene un carácter fuerte, se siente incomprendida e insatisfecha. Sus reacciones son espontáneas, utiliza un lenguaje no adecuado
y entra en conflicto fácilmente. En el área familiar vive con la madre. Su entorno es caótico ya que la madre trabaja y ella no puede estar constantemente para darle las orientaciones pedagógicas a tiempo y con paciencia. Es una familia estructurada debido a que no cuentan con la figura paterna. Vivió con su abuela. Esto hizo que no reconozca la autoridad de la mamá. En el área social, es una niña con tendencia agresiva, no reflexiona sobre lo que dice o hace debido a que responde a sus estímulos espontáneamente. También genera confrontaciones verbales y físicas con los compañeros y personas adultas con quien trata. Es considerada antisocial o disocial por sus arraigos violentos. En la área escolar, presenta un desempeño bajo debido a que no se enfoca en el proceso educativo, no hace las tareas, no hace actividades en clase ni con los compañeros ni con el profesor. En el salón tiene un rol dominante, es excesivamente violenta en forma verbal hacia los compañeros y profesores. Por último, Dee no presenta alteración alguna a nivel intelectual. Es una niña con todas sus capacidades intelectuales. Pasamos a factores intrínsecos, los que lleva dentro la niña. Ella presenta sentimientos negativos, la agresividad es el mecanismo de defensa porque siente que a toda hora es enjuiciada, poco sociable con sus compañeros y personas adultas. Pasamos a los factores extrínsecos, los del medio que la hacen comportar disruptivamente. En ello encontramos el nivel sociocultural bajo, es decir, que se encuentra en un barrio donde la violencia es el pan de cada día, repitente de grado tercero, siente que es muy grande para estar en el grado tercero y por esto toma un rol dominante. Diferentes estilos educativos por parte de la madre, de la abuela, de las niñeras que la han cuidado, hacen que ella no tenga un consolidado sobre cómo debe ser su comportamiento. Esta descripción de Dee permite establecer los nichos positivos con el objetivo de crear un modelo de intervención para superar la barrera de aprendizaje concerniente a los comportamientos disruptivos. Para ello, Víctor Alfonso Pula nos va a explicar en qué consisten los nichos positivos y la intervención realizada para este caso. Componentes de la construcción de nicho positivo. Dentro de los nichos positivos encontramos algunos componentes como recursos humanos mejorados, estrategias de aprendizaje basadas en fortalezas, aspiraciones afirmativas de roles profesionales, modificaciones ambientales, conciencia de fortaleza, modelos de roles positivos. Estos componentes conllevan a la creación del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, como ayuda para la superación de dificultades del niño. Nichos positivos. Armstrong 2015. Los nichos positivos están compuestos por situaciones, elementos y actitudes y acciones que son originarias por factores internos y factores externos que se encuentran en el hábitat del niño. Propuesta de intervención. Nuestra propuesta de intervención tiene 3 fases. La fase 1, sensibilización. En esta fase se trabaja la economía de fichas con el fin de modificar conductas. La fase 2, intervención objetivo. El objetivo de esta es procesar información y reestructurar conductas a través del registro de pensamientos negativos y alternos. La fase 3, seguimiento. En esta fase se evalúa el proceso que ha tenido el niño con trastorno disruptivo. Economía de fichas. Aquí tenemos un ejemplo de economía de fichas a desarrollar en el hogar como factor importante en el tratamiento que se realiza al niño. Gracias.